Me encuentro conectado con Sarit Juliana Méndez Martínez, quien ha sido la campeona de campeones del concurso bíblico interamericano. A quien saludo pero muy buenos días, Sarit. ¿Cómo estás en este día? Buenos días, hermano Henry, muy bien, agradecida con ustedes por la invitación y los saludo a todos los oyentes que están en la radio. Cuéntanos cómo nació esa experiencia, cómo empezaste este camino del estudio sistemático de la Biblia. Bueno, desde muy pequeña mis papás me enseñaron a leer en la Biblia, entonces desde pequeña siempre me han gustado mucho las historias y todos los folletos que venían a la par con cada trimestre. Y yo decía, si faltan aquí detalles, la Biblia tiene más detalles. Entonces yo iba a la Biblia y seguía leyendo más los detalles de cada historia. Después, en los campamentos, gracias a los concursos Bon Bíblico, siempre me inscribía en esos concursos y participaba. Algunas veces me iba bien, quedaba en primer lugar, segundo lugar. Era variado el puntaje que obtenía. Y ya después, para participar a nivel de jóvenes de la división, fue que se presentó la oportunidad de ir a un campamento y me dijeron estudia el Bon Bíblico. Pero yo no sabía mucho del concurso, no sabía en qué consistía, que iba a nivel de unión, a nivel de división. Y ahí, presentando el examen, recuerdo que el pastor Torra, en ese entonces departamental de jóvenes, dijo, el que gane este concurso irá a Barranca Bermeja. Y yo dije, uy, ese concurso sigue, yo no sabía, yo pensé que aquí terminaba y ya por puntajes en el campamento. Y así fue como, gracias a Dios, pasé a nivel de asociación. Después en Barranca Bermeja obtuve el primer lugar a nivel de la Unión Colombiana del Norte y fui a representarla en República Dominicana a nivel de toda la división. Y ahí obtuve el primer puesto en el año 2016. Y cada año pues sacan un finalista para que cada 5 años participe para el campeón de campeones, Conexión Bíblica. Y este 30 de enero tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ocupar el primer lugar. Bueno, eso fue un resumen rápido de todo lo que fue la competencia, pero cuéntanos un poco más de cómo fue ese método de estudio, cómo nació ese interés y de dónde eres. Bueno, yo nací en Capitanejo, Santander, pero actualmente vivo en Cúcuta. Llevo muchos años viviendo en Cúcuta. Bueno, el estudio de la Biblia, pues mi método de estudio es hacer preguntas. Yo agarro el libro que me toca estudiar, bueno, entonces en esta ocasión fue Salmos y lo leo completo. Lo leo completo y me pongo a pensar qué preguntas podrían surgir. Pero el libro de los Salmos me dio una sorpresa porque el libro de los Salmos es muy complejo a la hora de aprender. Y yo dije, ¿ahora cómo voy a sacar preguntas? Entonces me tocó sacar preguntas versículo por versículo, porque hay muchos detalles. El libro de los Salmos tiene muchos detalles, muchas semejanzas. Entonces hice versículo por versículo de cada salmo, preguntas, y así iba escribiendo. Y después esas preguntas yo me las pregunto a mí misma, o sea, como si tapo la hoja y entonces comienzo a hacer las preguntas y abajo está la respuesta y así voy aprendiendo. Pero los salmos, como digo, es un libro de mucha poesía, no tiene mucha historia, sino es más que todo poesía. Y tampoco era capaz así de aprenderlos, se me olvidaban rápido. Rápido los aprendía, pero rápido los olvidaba. Entonces dije, no, creo que me va a tocar comenzar a escribirlos. Y así comencé a escribir salmo por salmo, creo que los escribí como 5 veces, los 150 salmos, y los escribía. Y así fue que gracias a Dios pudieron quedar en mi memoria, porque los salmos son mucha poesía y se parecen tanto, a veces es un poco complicado diferenciar el Salmo 40, el 70 o el Salmo 60 del 108, así más o menos fue mi método de estudio. Y primeramente pidiendo la bendición de Dios y que todo lo que pudiera estudiar se me quedara aprendido en mi memoria. Bueno, un método muy interesante. ¿Y esto se aplica para todos los conocimientos que tú desarrollas o solo los bíblicos? Es decir, en el colegio, ¿también lo aplicas? Sí, lo aplico en la universidad porque en la universidad pues a veces hay mucho contenido también. Entonces yo veo la clase y lo que ese día presentan, yo hago un resumen rápido, lo escribo y me programo para ir estudiando. Uno no puede estudiar, digamos, de un día para otro todos los temas vistos en el semestre. Entonces yo voy estudiando, digamos, de un día salgo de este tema, el otro día salgo de este tema y el último día hago un repaso muy rápido y así, directo al examen. Hay que ir escribiendo porque si no lo escribo se me olvida. Entonces yo tengo que escribir muchísimo. ¿Pero eso nace desde el colegio o en la universidad? Tengo entendido que la primera vez
que fuiste campeona, tenías 15 años, es decir, que quizás estabas en el último grado de bachillerato, quizás, ¿no? Sí, estaba en décimo. Sí, toda mi vida he aplicado ese método. Siempre hago preguntas y respuestas, como de un tema. Es como sentarse a ver qué preguntarán, qué es lo más importante, sacar lo más importante, qué preguntarán de ese tema. Entonces uno lo escribe y muchas veces en los exámenes, también en Conexión Bíblica, me he encontrado que esas mismas preguntas que yo hice están en el examen. Bueno, y Sarid, aparte de ser una estudiosa bíblica, pues profesionalmente, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué está estudiando a esta hora? Yo estudié enfermería profesional aquí en Cúcuta, en la Francisco de Paula Santander. Bueno, una enfermera. ¿Y cómo es esa relación entre los estudios bíblicos y las horas de estudio de esa carrera de salud que seguramente desgasta mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De hecho, cuando estuve en la universidad y, digamos, el concurso nos lo anunciaron el 26 de noviembre, oficialmente, porque habían dado muchas fechas de que lo aplazaron y que lo aplazaban. Es más, estaba el concurso para mayo, que iba a ser en Miami, pero fue virtual. Entonces me tocaba pararme a las 4 de la mañana y estudiar hasta que empezaban mis clases. Cuando estaba presencial, cuando iba a hacer el concurso en mayo, yo me paraba a las 4, estudiaba hasta las 6, 5 y 40, me alistaba y corro para la universidad. Y eso es cuando llegaba, estudiaba otro ratico y me iba acostando. Y así era todos mis días. Después cuando dijeron cancelaron el concurso hasta nuevo aviso, bueno, yo me tomé mis vacaciones, la cuarentena. Me tomé vacaciones y estaba en semestre virtual, estaba haciendo 3 semestres en uno, porque como mi carrera es muy práctica, entonces dijeron vamos a adelantar toda la teoría de los 3 semestres para que cuando entremos solamente vamos a ver pura práctica. Uh-huh. Entonces nos metieron tercero, cuarto y quinto de una, y eso no me quedaba tiempo, era de nada. Y cuando dijeron el 26 de noviembre el concurso Conexión Bíblica para el 9 de enero, que estaba para el 9 de enero, yo dije, ¿y ahora cómo organizo mi tiempo? Y me tocaba pararme a las 4 y hasta que empezaban las clases a estudiar. En ratico en la tarde que me quedaba a estudiar otro rato, los sábados, los domingos. Y también aprovechar para hacer trabajos. Así que no me quedó tiempo lo que fue noviembre, diciembre y enero. Porque también a causa de eso, pues salí de la universidad muy tarde en diciembre. Como el 25 estuve saliendo de la universidad. Y ya después dedicarme por completo a repasar lo que más había estudiado mientras estaba en la universidad. Así que fue mucho de sacrificio, pero con la ayuda de Dios digo que se pudo y a veces los sacrificios valen la pena. Así es, el sacrificio realizado pues tuvo sus frutos, pero también sabemos que la primera vez que Sarid fue campeona interamericana fue bajo unas condiciones también muy adversas, difíciles. ¿Cómo fue viajar? ¿Cómo fue ese tema de poder salir y representar al país? ¿Cómo se dieron? Sabemos que hay una anécdota detrás de esa primera vez que Sarid fue campeona interamericana. Bueno, esa primera vez en el año 2016 yo tenía 15 años hasta ahora. No tenía pasaporte, nunca había viajado en avión. Esa vez estuve un poco en vacaciones, tuve más vacaciones que esa para estudiar, entonces dediqué todas mis vacaciones a estudiar y viajé en compañía del pastor Torre y en compañía del pastor Mauricio Vitrago y allá estuvimos los tres haciéndonos fuerza y fue una experiencia digamos nueva para mí porque nunca había estado delante de tanta gente y la mayoría de las personas que competían eran mucho más mayores que yo. Creo que la única que seguía tenía como 17 años, 18 y ella quedó en segundo lugar, pero o sea, yo decía, no, yo aquí, todos ya tenían sus carreras, y yo decía, no, yo aquí como que, ¿qué hago? Porque, no sé, no me daba ni la más mínima esperanza, yo quería ganar, pero no tenía esa poquita de confianza, y ya después, empezando el concurso, yo quedé, cuando lanzan la primera ronda, yo quedé 10º lugar, y yo dije, bueno, hasta aquí llegamos, ya no se pudo, hasta aquí llegamos, y ya después, en la segunda ronda, fui avanzando, 8º lugar, en la tercera ronda 5º lugar, en la cuarta ronda 3er lugar y yo, ¿será que estoy cerca? Pero el muchacho que iba de primer lugar, él tenía buena ventaja de tiempo y teníamos igual puntaje, pero el tiempo, sí, en caso que no nos equivocáramos, el tiempo iba a primar y él iba a ser el campeón. Sí. Pero hubieron unas 5 preguntas y él se equivocó en una. Y entonces todo eso desacomodó los 3 primeros lugares.
Y cuando comienzan a nombrar los tres primeros lugares, primero empieza Guatemala, y Guatemala nunca había estado en el podio. Yo dije, no, aquí salimos a volar todos. Después Venezuela, después Venezuela, y de último, cuando dice Colombia, yo no lo podía creer, estaba demasiado asombrada. Es más, el pastor Israel Leighton, antes de dar, digamos, el primer puesto, me había colocado el trofeo enorme y me dice, tóquelo. Y yo, ay, no, no me ilusiones, por favor. Me dice, tóquelo. Y yo no fui capaz de tocarlo, y me dijo, pero ¿por qué no lo toca? Y después él lo bajó y ahí sí nombró el campeón. Entonces fue una experiencia demasiado sorprendente. Creo que con 15 años, no sé, le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad, porque no creía que pudiera llegar hasta allá. O sea, tenía ganas de ganar, pero no creía haber llegado a ese primer puesto. Algo que empezó como un método creativo para estudiar se convirtió en un viaje internacional y también ahora en un logro, ¿por qué no profesional? Después de 2016, pues viene el reto 2021, después de una pandemia, después de restricciones de viaje, y llaman a Sarid. Sarid, es que hay que concursar todos los campeones de Interamérica en un concurso de campeón de campeones. ¿Qué pensó Sarid? Pues yo ese concurso ya sabía desde hace muchos años, desde 2017, y yo decía, qué emoción, o sea, no sé, no me imaginaba, o sea, decía, oye, ¿cómo será eso de ganar el primer puesto campeón de campeones cada 5 años? Decía, será una experiencia emocionante. Y a mí me habían dicho que esos 5 años se evaluaban todo lo que han estudiado los 5 años, y yo ya había ido estudiando por adelantado. Cada año que nombraban los libros, yo iba estudiándolos, y yo decía, oye, este libro sí, estudiémoslo. Pero me dicen, es el libro de Salmos. Yo comencé a estudiar fuertemente y yo decía, uy, qué emocionante será tener ese primer puesto. Y después del 30 de enero creo que es demasiado emocionante haber ganado ese campeón de campeones, que solamente, digamos, cada 5 años se puede ganar. Entonces es un gran privilegio. Salmos, ¿no? Un libro que habías estudiado de manera empírica y sin saber, que sería uno de los libros que te llevaría a un título. Porque nos contabas anteriormente que hacías ese ejercicio con los salmos como un ejercicio de prueba, ¿no? Como, bueno, quiero estudiar los libros de salmos, pero también, ¿cuántos libros entonces en total estudiaste para esta competencia? Estudié en Forma, Josué, Jueces, Ruth y 12 capítulos de Patriarcas y Profetas. También leía los libros de Daniel, Oseas, Joel, y los que mandaban cada año, los de Nehemías, Esther, Esdras, los de Jod también lo leí. No alcancé a terminarlo porque cuando estaba en ese concurso de Jod anunciaron que el nuevo libro sería Salmos. Yo dije, bueno, dejemos Jod y enfoquémonos en Salmos. Entonces yo iba estudiando todos los libros. Cada año que mandaban Conexión Bíblica yo los estudiaba también a la par y hacía mis resúmenes, que podría ser importante para la competencia. Bueno, pues también motivación para jóvenes que pueden llegar también a tener estas experiencias, como hacer un viaje internacional, como conocer nuevos amigos en otros países. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes, a los muchachos que también quieren decir, yo puedo ser campeón? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo les digo a todos esos jóvenes que nos están escuchando que primeramente se coloquen en las manos de Dios, y segundo, coloquen todo su empeño en el estudio de la palabra de Dios, todo su sacrificio, y todos los esfuerzos que hagan hoy serán reflejados mañana. Además, pues si no llegan a tener un título, que si ustedes se esfuerzan por tenerlo, lo van a tener, pero si no lo llegan, lo que ustedes aprendieron van a quedar en sus corazones y en sus mentes, y los van a ayudar en situaciones difíciles y ayudarlos a tomar las mejores decisiones. Pues bueno, Sarid, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, en estos minutos. No quitamos más tiempo de tu estudio diario, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación.